La abogada de uno de los imputados por el homicidio, Daniel Zamudio, señaló que el joven murió debido a una infección intrahospitalaria y no a causa de la golpiza que sufrió. Para comentar las novedades de esta investigación y también otros temas, nos acompaña en CNN Chile el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez. Rolando, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas que tocar. Hoy día hay noticias desde el Ministerio de Salud también, sí, una noticia bastante novedosa, pero partamos con el caso Zamudio. Bueno, la vía legal me imagino que ustedes la siguen de cerca, están interesados. De hecho, estuvimos presentes en la audiencia de hoy día, donde el Tribunal de Garantía evaluó la solicitud que había hecho la defensa de uno de los imputados, planteando la posibilidad de liberarlo de la prisión preventiva mientras dure el proceso. Basaba esa petición fundamentalmente en una tesis que han construido respecto de que la muerte de Daniel se habría producido por una infección intrahospitalaria. Ella señala que después de un peritaje de un tanatólogo, de que habrían a lo menos 5 infecciones intrahospitalarias que habrían afectado a Daniel y que esa sería finalmente la causa de muerte y el paro cardiorrespiratorio. Pero eso no es cierto en términos estrictos. Yo entiendo la voluntad de la abogada de hacer la mejor defensa posible para su cliente. Aquí la causa de muerte está claramente establecida en el protocolo de autopsia, es una lesión intracraneal que fue producto de la brutal golpiza que sufrió a mano de estos y pies, porque de estos 4 imputados que en distintos grados han reconocido la autoría. Hay 2 que la niegan absolutamente, pero hay 2 que ya han señalado que estuvieron en el lugar, que agredieron, sacándose unos de otros mayores o menores responsabilidades, pero está acreditado en el proceso. Hay pruebas biológicas, hay confesiones, hay pruebas de distinta naturaleza, testigos de oída que señalan el reconocimiento e incluso el jactarse de alguno de los imputados de haber agredido a Daniel Zamudio. Rolando, este caso no solamente ha sido emblemático en Chile, sino que a nivel internacional. Correcto. Varios medios importantes han seguido lo que sucedió. Pero ¿qué ha pasado con la justicia? Hoy día vemos un movimiento importante dentro del tribunal. Habitualmente está siendo cubierto este tema y se están pidiendo condenas bastante duras. Pero ¿qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó antes de Daniel Zamudio con las denuncias que ustedes mismos realizaban respecto de agresiones a personas homosexuales? ¿En qué terminaban eso? Bueno, hay que señalar que han habido 6 o 7 Daniel Zamudio. Hay chicas trans asesinadas, hay chicas trans golpeadas que han quedado con lesiones, como el caso de Sandra Iturra en Valparaíso, entre otras muchas. El móvil tiene 20 años, en 20 años hemos tenido 7, 8 Danieles, o mujeres o hombres homosexuales que han sido vulnerados en sus derechos y algunos violentados en su derecho a la vida. Y claro, lo que pasa es que con el caso de Daniel se da en el contexto particularmente especial y tiene que ver que después de 20 años de trabajo, de sensibilización, de pedagogía de la no discriminación, hay un cambio cultural en curso muy profundo respecto de la diversidad sexual. Y en ese contexto, la brutalidad de la golpiza, las marcas en su cuerpo, la alevosía con que actuaron fue horrorosamente violenta y por lo tanto eso genera un cuadro que en este proceso de sensibilización de los últimos 20 años, de pedagogía contra la discriminación, de toma de conciencia de los chilenos y las chilenas y de las instituciones en menor medida. Pero de la justicia puntualmente. No, claro, la justicia en términos estrictos yo creo que ha habido un cambio en los últimos 10 años. Hasta hace 10 años atrás, cuando asesinaban a un homosexual, cuando lo asaltaban en su domicilio, le robaban todas sus cosas, una pareja sexual, por decirlo de alguna manera, esos crímenes quedaban en la más absoluta impunidad. Hoy día ya ni siquiera los actos discriminatorios que no son agresiones físicas no van a quedar en la impunidad con la nueva ley que establece las medidas contra la discriminación. La impunidad a los que discriminan arbitrariamente por orientación sexual, discapacidad, origen étnico, lugar de residencia o aspecto físico, ya no queda impune. Tenemos la ley, una ley que además plantea la definición de políticas públicas de todos los organismos que conforman el Estado chileno. Por lo tanto, en ese contexto es que se da la golpiza y además se da en el contexto de una discusión política muy amplia respecto de los derechos a la diversidad sexual. No hay que olvidar que el año pasado el presidente envió el proyecto de acuerdo de vida en pareja. Llevamos discutiendo 7 años la ley antidiscriminatoria. Había habido una tremenda movilización de los sectores conservadores en contra de la ley. En ese contexto, claro, que la golpiza a Daniel se transforma en un hito porque demostró la violencia, la ferocidad que puede tomar
las formas de discriminación, incluía el derecho de afectar el derecho a la vida de una persona solo por su orientación sexual. Por supuesto, eso va a tener un efecto, ya está teniendo un efecto social importante, un efecto hacia adelante, también nuevos hechos que ojalá que no sucedan, pero por supuesto va a existir una legislación bastante más estricta al respecto. Pero te pregunto, antes de Daniel Zamudio, ¿qué pasaba? ¿Habían condenas importantes? ¿Ustedes como móvil recuerdan alguna condena importante? No, de hecho la mayoría, por ejemplo, de los recursos judiciales presentados ante las Cortes de Apelación, ante la Corte Suprema incluso, siempre fueron rechazados en su totalidad. En 20 años, solo en un caso logramos que se reparara o se recuperara el Estado de Derecho respecto de un caso de tuición de parte de un tío de sus dos sobrinos, que le habían negado la tuición de sus dos sobrinos biológicos, solo porque era homosexual y convivía con su pareja, cuando él se estaba haciendo cargo de dos niños chicos porque la madre estaba incapacitada por una enfermedad mental grave. Entonces, solo en un caso en 20 años. Y, por cierto, los crímenes hasta hace 10 años atrás, cuando asesinaban a alguien, lo agredían en las calles, eso quedaba en la más absoluta impunidad. Y la tesis de las policías, hace 10 años estoy hablando, era perdonen el término, era un maricón menos. Esa era la lógica, hasta hace 10 años atrás. Hemos hecho un tránsito con las policías, particularmente con la Policía de Investigaciones. De hecho, en los últimos años hemos ayudado a la Policía de Investigaciones, a la Brigada de Homicidio aquí y en otras ciudades del país, a resolver crímenes que han afectado particularmente a personas transgénero o travesti. Por lo tanto, en ese contexto hay un cambio también en el accionar de las policías. Hoy día ya no quedan en la impunidad crímenes tan atroces como el que le ocurrieron a Daniel. ¿Cuál es la condena que están pidiendo para el imputado en este caso? 40 años, cadena perpetua efectiva. Exacto. Perfecto. Se conoció también en el marco de un programa de televisión durante las últimas horas una situación que se estaba viviendo al interior de la familia Daniel Zamudio, que tenía que ver con una denuncia de discriminación al interior de la misma familia por parte del padre y también de agresión contra la madre. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como móvil respecto de esa situación? Nosotros lamentamos esa situación, creemos que esta es una familia que está viviendo un proceso muy traumático, que por lo tanto, y que tiene problemas como cualquier otra familia. Nosotros no vamos a referirnos públicamente a una situación que tiene que ver con la vida privada de esta familia. Nosotros estamos aquí acompañando el proceso judicial y vamos a apoyar. Y si hay denuncias de carácter que tengan carácter de denuncia de delito, bueno, tendrá que hacerse las acciones que correspondan en ese plano. Pero eso es una materia que tiene que resolver la familia al interior de ella. Nosotros jugamos un rol absolutamente neutral en ese conflicto familiar. Lo lamentamos. Lo central aquí es que no se pierda el foco de atención. El foco de atención es la brutal golpiza que le significó la muerte a un ciudadano solo por su orientación sexual, y por cierto, en una familia traumatizada como la que por la situación que están viviendo, es hasta comprensible en algunos aspectos que surjan conflictos, pero son conflictos que yo creo que no ponen en cuestión, ni debieran poner en cuestión, la gravedad, la ferocidad de este ataque y la necesidad de hacer justicia, y en eso nosotros vamos a ser inclaudicables. Rolando, cambiamos de tema. Hoy día también hubo una noticia importante que tiene que ver con el Ministerio de Salud, lo decíamos al inicio de esta entrevista, y es que a través de los planes del Ministerio de Salud se van a incluir financiamientos para cirugías de personas transexuales que quieren hacerse operaciones de cambio de sexo, ¿no? Correcto. Bueno, ese es un plan que se inició con un plan piloto en el gobierno de Michelle Bachelet, que funcionó en el consultorio número 1. Ahí se pesquisó las necesidades de salud de población trans masculina y femenina. Después se pasó a la elaboración de una vía clínica basada en las vías clínicas europeas y norteamericanas. Esa vía clínica, que se construyó para Chile específicamente, recoge lo mejor de ambas vías clínicas, y el año pasado eso se oficializó en una política de salud integral para la población transgénero, junto con una circular, la circular 34, que establecía un trato distinto, digno a las personas que tienen una identidad de género distinta, y por lo tanto, y lo que hicimos después de septiembre hasta fecha fue con FONASA ponerle precio, canastear, se llama en el lenguaje de FONASA, las prestaciones de salud específicas que necesita esta población. Y esto va desde atención psicológica, psiquiatra, endocrinólogo y la cirugía de reasignación sexual. Entonces, es un proceso completo que, por cierto, le permite vivir en dignidad de acuerdo a su identidad de género, y eso significa normalizar la vida laboral, la vida familiar, los estudios de la población transgénero, que es una de las poblaciones más marginadas de la sociedad chilena.
¿Qué es lo que, ¿En qué consisten estas cirugías? Porque si bien ahora se van a realizar a través de planes del Ministerio de Salud, yo recuerdo que por lo menos hace 10 años en algunos lugares se estaban realizando este tipo de cirugías en Chile. La diferencia sustancial es que hoy día las personas que están en el último tramo de FONASA, que no tienen 6, 7 millones de pesos para pagar una operación de reasignación sexual, la van a poder hacer en el servicio público sin desembolsar un peso. Y van a tener el proceso completo. Psicólogo, psiquiatra, endocrinólogo. Este proceso dura alrededor de 2 años y finalmente culmina con las operaciones con una vaginoplastía en el caso de la transexualidad femenina, con el retiro del útero, de las mamas en el caso de la transexualidad masculina. Entonces es un proceso que le significa un cambio cualitativo muy profundo en la vida de estas personas, que van por la vida con una identidad distinta de la cual se sienten parte. ¿Tienes tú alguna idea de cuántas personas Estamos hablando de una población entre 3.000 o 4.000 personas. Ya. Y esto se va a incorporar en el presupuesto ya del próximo año, por lo tanto yo espero que haya una cantidad de operaciones ya el próximo año, con gente que ya tiene listos los procesos de hormonización, que ha culminado ese proceso, está en condiciones ya automáticamente de pasar a pabellón. Y van a haber 3 hospitales, uno el Gustavo Fricke en Valparaíso, el hospital de Talcahuano, y se está buscando un centro de referencia en la región metropolitana, donde la idea es conformar equipo, porque esto es tan complejo como un órgano de trasplante. Por lo tanto, nos decía el día el ministro que se requiere construir equipo que tengan especialidad en esta materia y por lo tanto se puedan derivar de distintas comunas, de distintas ciudades a estos 3 centros inicialmente. Las demandas en materia de salud son extensas y muchas no se alcanzan a cubrir, por cierto. ¿Qué tan difícil fue convencer al Ministerio de Salud de realizar? 7 años. Esto se inició el 2007 con el gobierno de Michelle Bachelet y culmina este año con el canasteo y con la incorporación en el presupuesto del año 2013 de los recursos para que estas prestaciones de salud estén financiadas. De repente en el Ministerio de Salud, o sea, en algunos hospitales, este tipo de operaciones o algunas de ellas se realizan en hospitales como el de Rancagua, el de Valparaíso y en algunos de Santiago. Pero esto no era una política pública de salud integral para esta población que la requería con urgencia, porque es... ¿Por qué con urgencia? ¿Cómo justifican ustedes la urgencia de este tipo de cirugía? Porque las personas transexuales tienen desde su más tierna infancia una discordancia entre su sexo biológico y su identidad de género, su sexo psicológico, y por lo tanto eso les complica la vida. Son expulsadas tempranamente del hogar, son expulsadas del sistema escolar, no pueden acceder al trabajo. Hay una serie de costos que pagan las personas por tener una identidad de género distinta a la que aparece en su carnet de identidad, y eso significa marginalidad, significa discriminación. Por lo tanto, en la medida que hacen el proceso completo, esa situación se resuelve y les permite vivir de manera digna como cualquier ser humano, integrarse plenamente en la sociedad. Orlando, se nos fue el tiempo, pero te quiero preguntar brevemente, ¿tú te has sorprendido por la cantidad de por la cantidad de situaciones que han sido discutidas y que incluso han sido adoptadas dentro de un gobierno de derecha en temas que hace 10, 20 años atrás parecían tan difíciles de tratar? Bueno, uno no puede dejar de reconocer la voluntad que ha tenido este gobierno, en particular el presidente de la República, algunos de sus ministros, respecto de avanzar en algunos temas que veníamos planteando hace muchos años. Pero yo creo que también es consecuencia del proceso de cambio cultural e institucional que hay en la sociedad chilena, que tiene que ver además con el proceso pedagógico que hemos hecho durante los últimos 20 años, y eso ha permeado no solo a los que teóricamente o históricamente debieron estar del lado de nuestros derechos, sino que también ha logrado permear a sectores que uno calificaría en la vereda conservadora. Creo que han entendido la necesidad de reconocer la dignidad e igualdad de derechos a todos los ciudadanos en Chile, también un sector importante de la derecha chilena que hoy día se expresa en el gobierno. Muchas gracias por esta conversación, Rolando. Gracias a ustedes. Bueno, usted continúa en compañía de CNN Chile porque por supuesto tenemos mucho más preparado para usted.